Somos un canal con una identidad conservadora, patriótica, nacionalista, soberanista y comprometida con los valores de la libertad. Nos oponemos a los cambios promovidos por los organismos internacionales o intergubernamentales que busquen imponer políticas en nuestro país, vulnerando nuestros principios fundamentales, el marco legal, la soberanía, los valores familiares y las tradiciones esenciales que han marcado la esencia de Chile y los chilenos. Defendemos la colaboración entre naciones basada en el respeto mutuo y en el intercambio económico libre, priorizando la equidad como un valor primordial. Cuestionamos los modelos de igualdad que se pretenden imponer, salvo aquellos que se encuentren en armonía con los preceptos de nuestra Constitución. Asimismo, expresamos un profundo respeto por nuestra Carta Magna y afirmamos que no deseamos reemplazarla por otra. Sin embargo, estamos abiertos a perfeccionarla en los aspectos que sean necesarios para asegurar el progreso continuo de Chile. Creemos firmemente que el progreso genuino surge de la educación ciudadana, promoviendo contenidos que fomenten el pensamiento crítico e individual. Cada persona debe desarrollar ideas propias y rechazar cualquier visión homogénea que lo prive de su autonomía intelectual. Respetamos profundamente la estructura republicana de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, destacando su independencia como eje fundamental. Sostenemos que su labor debe orientarse exclusivamente al beneficio de la sociedad, garantizando mejoras tangibles en la calidad de vida de la población. Entendemos que la inmigración es un tema relevante en el contexto político y económico global del siglo XXI. Apoyamos una política migratoria que asegure el ingreso ordenado y regulado de personas que aporten al desarrollo del país y cumplan con los requisitos establecidos. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile como instituciones fundamentales para la soberanía y la seguridad nacional. Estas deben mantenerse apolíticas, independientes del gobierno de turno y plenamente dedicadas a sus funciones esenciales. Además, es imprescindible que cuenten con el respeto ciudadano y los recursos adecuados para operar de manera óptima, preservando así la tradición que las ha consolidado como referentes internacionales en el profesionalismo y calidad humana, atributos demostrados en los innumerables desastres naturales que han marcado nuestra historia republicana y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Bueno, queridos amigos compatriotas, sean bienvenidos a nuestro segundo programa de nuestro canal Centinela Patriota. Hoy en día tenemos un tema interesante. Como les decía, este es nuestro segundo programa. Así que el tema de hoy que nos convoca es economía y tecnología. Y para esto hemos traído un invitado, a quien me enorgullezco en presentar, a nuestro querido amigo Cristian Zárate Díaz, ingeniero en marketing y finanzas de la Universidad Diego Portales. Tiene su certificación financiera al día. Tiene además posgrado en inversiones y mercados financieros de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien cuenta con 20 años de experiencia en el mercado financiero de inversiones y a quien me enorgullezco de conocerlo hace 12 años. Cristian, muy bienvenido a nuestro programa y sé que la conversación de hoy día yo creo que nos aportará para futura toma de decisiones en el ámbito económico nacional y en el ámbito económico personal. También quiero dar la bienvenida a Eduardo, mi compañero y partner en esta jornada, y en el cual él es más experto en el tema tecnológico, así que él también va a tener ahí un encuentro con Cristian respecto a la tecnología, cómo se relaciona con la economía. Así que muy bienvenido, Cristian y Eduardo. Hola, hola. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Súper bien. Acá estamos avanzando. Eso.
Bien, amigo. Bueno, ¿les parece si partimos un poco? Cristian, el tema de economía puede ser ámbito. ¿M? Hoy día lo queremos centralizar y canalizar en nuestro país y un poco cómo nos hemos visto afectados con la influencia extranjera y cómo Chile también ha salido a proyectar su economía hacia el exterior. ¿M? Cuéntanos un poco cómo veías tú la economía, la inversión hace 10, 15 años atrás en relación a hoy día. ¿M? Bueno, la verdad que la economía nacional ha evolucionado mucho a raíz de muchos eventos que se dieron, como fue el caso de la pandemia, ¿no es cierto? De la, Como fue el caso de las elecciones entre medio, ¿no es cierto? Elecciones, como fue el caso de las asambleas constituyentes, digamos, que generaron cierta inestabilidad, ¿no es cierto?, institucional en el país, y eso obviamente generó una salida de capitales no menos importante durante un cierto periodo. Lamentablemente, ese tipo de situaciones, acompañado, ¿no es cierto?, con lo que ha sucedido a nivel mundial, digamos, una inflación galopante, ¿no es cierto?, una guerra comercial que venía desatándose desde el primer gobierno de Donald Trump, y algo muy similar de lo que podemos esperar de este gobierno, que ya comenzó con algunas medidas arancelarias. Yo te diría que desgraciadamente la economía chilena ha venido en un proceso de estancamiento. Estamos creciendo en un orden de un 2%, 2,2% en los últimos 10 años. Veníamos creciendo con tasas del 5, el 6% en los mejores momentos. Pero el mundo cambió, la economía cambió, la forma de pensar cambió, las necesidades cambiaron, ¿no es cierto? Chile sigue siendo un país que desde el punto de vista macro, indudablemente, institucionalmente, es reconocido no solamente a nivel latinoamericano, sino que a nivel de Europa, ¿no es cierto? Y otros países de Asia. Y es por ello que tenemos algún grado de inversión, ¿no es cierto? Las inversiones que ha hecho China en Chile, ¿no es cierto?, que ha hecho Estados Unidos o algunos países como Francia, España, ¿no es cierto?, Japón y Canadá en Chile, estos últimos 5 o 7 años no han dejado de ser importantes. Lamentablemente nos movemos siempre en los mismos nichos, ¿no es cierto?, que son la explotación de materias primas. Seguimos moviendo con el cobre, el 50% de nuestras exportaciones sigue siendo el cobre, ¿no es cierto? También, bueno, surgió el tema del litio. Desgraciadamente, el litio tuvo hace un par de años una presencia bien interesante y proyectada para muchas cosas, lo cual partió desarrollándose todos estos programas públicos privados que nos permitieron, digamos, de una u otra manera, que el Estado interviniera en la producción y la distribución y buscando socios estratégicos, como fue el caso del acuerdo entre Sokimich ¿no es cierto?, y Corfo y más que todo el Estado. Claro. Te fijas, ahora la economía indudablemente se ha ido desacelerando, pero todas las economías del mundo se han ido desacelerando, y eso no hay que olvidarse. Uno siempre se quiere comparar con el resto de los países. Recordemos que Alemania acaba de caer en recesión técnica, digamos, una de las primeras potencias, ¿no es cierto?, de Europa, con los problemas, obviamente, de inversión y problemas ¿no es cierto?, de gasto militar a raíz del problema geopolítico de Ucrania, ¿no es cierto? Los países de Europa han invertido mucha plata en defender los intereses políticos y económicos de Ucrania a través de la OTAN, ¿no es cierto? Y eso obviamente ha traído un perjuicio económico a las economías europeas que ya estaban medias alicaídas. Claro, Chile efectivamente lleva 10 años de bajo crecimiento, de baja inversión, generalmente la inversión muy canalizada y muy dirigida, ¿no es cierto?, a lo que son proyectos mineros, proyectos de extracción, proyectos del litio, ahora último el proyecto de hidrógeno verde y otros proyectos, ¿no es cierto?, que velan por ese interés. Pero el consumidor chileno cambió. Tuvimos este tema, ¿no es cierto?, del famoso 10% retiro de la AFP, que ayudó en parte a un grupo no menos importante de gente a solucionar sus problemas, ¿no es cierto?, de subsistencia durante el par de años que duró la pandemia, ¿no es cierto?, que era algo urgente que había que atacar, pero por otro lado generó, ¿no es cierto?, mayor consumo y mayor actividad económica, pero fue un consumo y una actividad económica un poco falsa, digamos, porque, ¿no es cierto?, se gastaron también muchos recursos en cosas no necesarias, independiente de que un porcentaje de la gente también pagó. Hoy día la deuda privada ha descendido estos últimos años, contrario a lo que mucha gente espera que hayan aumentado.
Afortunadamente estaban los fondos de la AFP que eran propietarios de cada uno, independiente de lo que pueda pensar uno. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que se haya realizado una reforma previsional, porque ya las necesidades de la gente que está por jubilarse o se había jubilado, ¿no es cierto?, son extremadamente amargas, por así decirlo, ¿no es cierto?, y están prácticamente sobreviviendo con una cantidad de adultos mayores que están con serios problemas de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que la economía cambió y cambió la mentalidad, la forma de invertir. Obviamente, la gente del 2018-2019, las grandes fortunas en Chile se fueron al exterior porque estaba el tema constitucional, que era un tema no menor, que podía generar muchas, yo diría, manejos inesperados por parte del gobierno de turno, ¿no es cierto?, que podía intervenir esos fondos. Yo sé que no era la idea ni tanto de la izquierda, y algo que la derecha siempre utiliza para amedrentar, pero la verdad es que es la realidad política de hace 50 años, de antaño. Claro. El temor o el mostrar que uno es solidario. Oye, Cristian, y ya está. Por momentos duros, sí. Sí, y en este minuto, cuando Chile, ¿no es cierto?, venimos así como un país muy próspero, ¿no es cierto?, aumentando. El 2021 tuvimos una tasa de crecimiento del 11%. Sí, pero eso fue producto un poco lo que yo te dije, fue producto de un gasto muy alto. Claro, entonces, pero ahí nos sentíamos, no sé, pues, los millonarios de Latinoamérica. ¿Y en qué momento crees tú que la gente comienza a percibir este decaimiento, que ya no estamos en un país como tan próspero y tenemos que comenzar a enfrentar una realidad que se nos viene? Yo te diría que fue producto de la realidad internacional. O sea, tal como te decía, Estados Unidos, que es una de las mayores potencias del mundo, creció un 2,8% el año pasado. Este año se espera que crezca un 3%, pero la verdad que no tenemos muy clara la meta de ese crecimiento. China, que era un país que crecía al 7 al 8%, hoy día crece un 5%. La única economía que realmente ha crecido desde el punto de vista de inversión, de ahorro, sin mucha inflación, sin mucho gasto, ¿no es cierto?, ha sido la economía india, que ha crecido, que hoy día es la mayor población a nivel mundial. Porque ellos culturalmente tienen otra cultura. Hay que mover las lucas para allá, entonces. Indudablemente que ha sido, de hecho fue el año pasado uno de los grandes lugares, ¿no es cierto?, para invertir, y de hecho mucha gente orientó sus inversiones a India. India, Turquía, digamos, son países que tienen una cultura diferente de gasto-consumo. No necesitan 5 televisores en la casa ni 3 computadores, les basta con uno. Es como los japoneses, ¿te fijas? Pero la verdad es que sí, la economía nuestra de Chile se ha deteriorado por varios motivos. Un poco el tema institucional, ¿no es cierto? Había mucha incertidumbre. Segundo, porque la gente buscó refugio en Estados Unidos, ¿no es cierto?, abriendo cuentas internacionales, algo que facilitamos todos los que participamos en ese tiempo en corredoras de bolsa, en bancos de inversión, etcétera, etcétera. Y se convirtió en un negocio que era bastante atractivo, en un mercado de capitales chileno que es muy pequeño y, ¿no es cierto?, con un flujo de inversión local que cada vez iba disminuyendo, pero básicamente porque todos afuera nos veían que con mucha incertidumbre respecto a la Carta Magna, digamos, a la Constitución, también a posibles y eventuales alzas tributarias, que son los dos aspectos que más considera la gente en el momento de invertir. ¿Te fijas? Entonces, indudablemente esas dos cosas, y con el tema de la incertidumbre de que podía haber otro octubrismo, digamos, como quieren llamarlo, levantamiento social o pronunciamiento, como cada uno quiera definirlo, digamos, como cada uno lo... ¿no sé? Oye, y en base a todo esto, hay empresas que en algún momento en Chile salieron a buscar mercado afuera y al parecer no les fue tan bien. Porque bueno, el retail en general fue mucho Argentina, piensa que Falabella, ¿no es cierto? Sí. Fue mucho afuera, se encontró con Argentina que todavía estaba con serios problemas de déficit fiscal, con endeudamiento, que todavía está, digamos, no que estaba, está. Claro. Milei afortunadamente ha tenido un manejo un poco duro, muy duro, a mi parecer, pero que ha sido efectivo en términos de reducir el gasto.
no reducir la inflación todavía. La inflación de No. Argentina el año pasado fue un 115%. Este año la Bueno. pretenden reducir a un 20-30%, lo cual para Argentina es bueno, para nosotros sería un suicidio. Te fijas, nosotros somos un país que gracias a Dios, ojalá, yo creo que la meta del Central va a tener que subirlo un poco porque 4,5% de inflación es la verdad poco realista, dado que tenemos un tipo de cambio de 950 o 1.020 pesos que estuvo hace un par de semanas atrás. Demasiado alto. Estamos importando inflación, es decir, con un dólar alto nosotros importamos muchos bienes y servicios y por lo tanto nos suben los costos. Y es lo que le pasa a la gente común, ¿no es cierto? Tú vas al supermercado, ¿no es cierto? Te subieron los costos, el sueldo mínimo subió, ¿no es cierto? Y si subió el sueldo mínimo, la persona que ganaba un poco más del sueldo mínimo también va a querer aspirar a un sueldo más alto, ¿te fijas? Y es lógico. Y entonces, y ahí se genera toda una escala. Las remuneraciones, si bien las remuneraciones reales no han crecido, digamos, como uno hubiese querido que fuera por crecimiento del país, ¿no es cierto?, por inversión, por desarrollo, no, han crecido básicamente porque se ha corregido, digamos, el modelo de distribución. Claro. Mira, Cristian, ahí tenemos una consulta de un seguidor, nos dice, una consulta para mí, dice, usted mencionó que estaba de acuerdo con la reforma de pensiones. ¿Podría explicar por qué tu postura y en qué favorece a Chile y a su economía? Sí, yo te diría, aquí hay 2 o 3 puntos que son fundamentales. Uno lo señaló Ignacio Briones, ¿no es cierto?, que fue el ministro del gobierno ¿no es cierto?, de Sebastián Piñera, y lo dijo, hace 10 años teníamos un sistema de pensiones que era malo, ¿no es cierto? Porque la contribución era baja y porque lo único que hemos hecho, ¿no es cierto?, es tapar hoyos a través de la pensión garantizada, la PGU, digamos. Lo cual entregarle a 250.000 pesos, no sé, a una familia, a una pareja, digamos, yo lo encuentro un poco tirado a las mechas, digamos, que gente vive con 250.000 pesos al mes, digamos. O sea, ya, tú me dices que el sueldo mínimo son 500.000 pesos y pasarle 250.000 pesos a personas adultas mayores que habitualmente tienen problemas de salud, problemas de alimentación, tal como lo comentaba. Pero te diría que fundamentalmente, ¿por qué? Porque hoy día tenemos un sistema que va a permitir de una otra manera, primero, ¿no es cierto?, que haya un mayor aporte. Por lo tanto, ese aporte se va a traducir en el corto, el mediano y en el largo plazo en mejores pensiones. En segundo, gran parte de ese aporte va a estar destinado al mercado de capitales local. Cuando se profundiza el mercado de capitales, permite desarrollar más proyectos y realizar más inversiones. Si queremos desarrollar a la pyme, queremos desarrollar a la mediana empresa, ¿no es cierto?, necesitamos de esos recursos. Pues hoy día, si estamos con poca inversión y la inversión solamente está referida a activos, ¿no es cierto?, a activos de extracción, no tenemos por dónde crecer. En cambio, si los focalizamos, los orientamos y los llevamos, ¿no es cierto?, a un mercado de capitales, eso va a profundizar la inversión, el mercado de capitales local, ¿no es cierto?, y también, obviamente, se van a ir recursos al exterior, que es parte de las inversiones que realizan la AFP, ¿no es cierto? Vamos a seguir con un sistema de AFP. Yo no creo que sea justo que haya que subvencionar a los flojos, tal como puede decir alguna persona. No estoy de acuerdo en subvencionar a los flojos. Cristian, Yo creo que hay ciertos criterios, que son fundamentales, ¿no es cierto? Que es cuando tú vives en una sociedad, tú tienes que apoyar, ¿no es cierto?, ya sea mediante trabajo, mediante, ¿no es cierto?, impuestos, a las personas que no han tenido la situación. Yo no creo que sea flojo una madre que tiene que preocuparse de los 2 hijos o 3 hijos que tiene que mantener. No creo que sea flojo una madre que está cuidando ¿no es cierto?, a la abuelita, digamos, que tiene 70, 80, 90 años y está grave y que tiene que acompañarla todos los días. No creo que eso sea gente floja. Yo creo que es gente que necesita. Pero cuando tú vives en una sociedad, tú tienes que estar no solamente celebrando los triunfos, también tienes que mirar y apoyar a la gente que lo necesita. Claro. Eduardo, ¿algo querías comentarnos? Sí, yo quería comentar algo asociado a la misma reforma de pensiones. Si bien, Cristian, dices que es necesario hacer una reforma de pensiones, yo también lo creo así, pero yo creo que primero habría que reparar lo que está malo.
y dentro de las cosas que están malas, desde el año 90 se han comenzado a hacer reformas dentro de los gobiernos demócrata cristiano, socialista, Sí, semiderecha. sí. No habría sido mejor realizar una reparación, una reconstrucción de la reforma, con una reforma potente, poderosa, que modifique todo lo que se había hecho antes malo, y después aumentar el pilar de Sí, contribución. sí, yo estoy de acuerdo contigo. El problema era llegar a consenso. Entonces, recuerda que hay varios comités que se han instalado desde el primer gobierno de Chile, que se instaló un comité, ¿no es cierto?, el Comité Bravo, no sé si recuerda, ¿no es cierto?, que fue para hacer la reforma previsional, pero esto fue hace 16 años. Entonces, ya llevamos mucho tiempo en un tema, y voy a contestar una de las preguntas que hay respecto a prestarle plata al Estado. Hoy día todos le prestamos plata al Estado. El 20% de los fondos A, B, C, D y E sobre todo, los dos últimos que menciono, tienen inversiones en instrumentos de renta fija del Estado, es decir, bonos de tesorería, bonos del Banco Central. Hoy día ya le estamos prestando plata al Estado. No digo que sea una buena solución y que yo la apoyara, ¿te fijas? Pero había que hacer un cambio. Ahora, podíamos estar discutiendo este tema 20 años más y no hacer nada. Yo creo que es preferible hacer un cambio que no limita a que se hagan otras reestructuraciones respecto a las utilidades, ¿no es cierto?, de la AFP, respecto a la herencia, ¿no es cierto?, del tema de la AFP. Y también respecto a las pérdidas, porque la verdad es que todos somos cotizantes y resulta que cuando la AFP en sus fondos tiene pérdida, la asumimos los cotizantes, no la asume la AFP. Sí, es que Las eso es utilidades de la difícil, AFP. sí, eso es difícil que cambie porque ¿qué mecanismo tiene la AFP para hacer lo contrario? ¿Qué mecanismo Ahora, hay para que haga lo contrario? Yo te voy a explicar. La alternativa es que la AFP meta toda la plata en depósito a plazo. Y tú vas a ganar un 4,8% al año, con suerte. Si no un Sí. 4,5%. Con una inflación del 4,85 quiere decir que tu fondo no rentó. Llevamos 3 años, bueno, el año pasado fue una excepción, los fondos A y B rentaron muy bien, pero rentaron muy bien básicamente por el tipo de cambio y por el dólar, más que porque los mercados accionarios internacionales hayan volado. Si bien estuvieron muy atractivos en general, rentaron cerca de un 8%, ¿no es cierto? Pero casi un 7, un 8% también de la rentabilidad que obtuvo el fondo A o el fondo B de la AFP fueron básicamente exclusivamente por tipo de cambio. Claro. No fue porque efectivamente la bolsa en Estados Unidos haya volado, o la bolsa en Asia haya volado, en Europa haya volado, todo lo contrario. Fue un mal año para Europa, ¿no es cierto? Fue un año mediocre para Estados Unidos, muy bajo de la rentabilidad acostumbrada, pero fue bueno para el fondo A y B porque el tipo de cambio subió de 820 pesos a casi 900 y tantos pesos. Entonces, eso repercutió en la rentabilidad de los fondos A y B. El C, D y E, les repito, y revisen sus cartolas de la AFP, están invertidas mayoritariamente en instrumentos del Estado. Entonces, que le prestes a una tasa de UF más 2 te diría que es mejor que un depósito a plazo a UF. Sí. Ahora, que te vaya a devolver en 20 años más el gobierno, eso es otro tema, digamos, pero por eso te digo, yo no porto yo creo que había que realizar un cambio. No estoy de acuerdo con la reforma en su estructura total. Creo que había que hacer muchos cambios. Y tal como señalas tú, estoy absolutamente de acuerdo que había que limitar, ¿no es cierto?, el tema, había que evaluar el tema de las pérdidas, había que evaluar bien el tema, y creo que son conversaciones que se detuvieron muy al azar. Pero si no avanzamos, es lo mismo que pasa con el país, si no avanzamos en las tecnologías de información, para lo cual tenemos una industria de infraestructura espectacular en relación a cualquier país de América Latina. Chile, en términos de comunicaciones, en términos de, ¿no es cierto?, de redes, tenemos una extraordinaria red, ¿no es cierto? Y tenemos la tecnología. Nos falta quizás que las desarrolle más o que las aplique más, digamos, a algún tipo de solución. Tenemos casos de empresarios como Notco, que ha hecho cosas brillantes, digamos, con
¿no es cierto?, con los sucedáneos de la leche o productos alternativos a la leche, al queso, a la mantequilla, etcétera, etcétera. Hay iniciativas buenas e interesantes y eso es lo que hay que seguir apoyando. Bueno, yo creo que esta reforma de pensiones va a traer, tiene muchas aristas ya como reforma, tiene muchas aristas, hay mucha gente que todavía aún no se entiende y yo creo que van a haber muchas modificaciones a esta reforma. Esa es la idea, pero ya el hecho de que la gente aporte, claro. Y los políticos en realidad que dejen de negociar ciertas posturas para poder sacar algo bueno en definitiva para todos. ¿Qué pasa si le va mal al Estado y el Estado hace malas inversiones? Porque puede pasar, ¿o no? O sea, hoy día tenemos un déficit estructural, digamos. O sea, pero el Banco Central nunca ha dejado de pagar un bono desde el año 73 en adelante. Claro, porque también plata, como hemos dedicado a prestarle plata a los bancos, como fue el año 82, sí le hemos prestado plata a la misma ISAPRES, que fue un gran desangre, digamos, por levantar un sistema para 2 millones de afiliados. Claro. ¿Te fijas? O sea, si tú me dices que hubiese sido preferible, claro, yo hubiese preferido destinar el tema de la reforma y la ISAPRES, que son empresas privadas, que se pueden en un mercado libre, no hubiésemos tenido que apoyarlas financieramente como tuvimos que apoyarlas. Ahora, el Estado, como te digo, en 50 años no lo ha hecho. ¿Puede quebrar? Sí, el Estado puede quebrar. O sea, piensa que uno de los bancos más grandes del mundo, que se llama Credit Suisse, quebró, que era el banco más grande del mundo, donde todos los capitales internacionales estaban custodiados. Y el gobierno suizo tuvo que salir a defenderlo, a protegerlo. Y tuvo que obligar a su competencia UBS, al banco suizo, ¿no es cierto?, a implementar una serie de medidas y absorber toda la cartera del Credit Suisse. Y nadie se recuerda mucho que el Credit Suisse quebró hace 2 años. Claro. Sí, poco más de 2 años. El banco más grande, o sea, no te hablo de Citibank, no te hablo de Credit Suisse, que es varias veces más grande que Citibank, varias veces que el Bank Boston y que muchos otros bancos, ¿no es cierto?, de las plazas americanas. Ahora, una cosa que me llama la atención, el Banco Central, tú dices, nunca ha dejado de pagar un bono. No. Todos los bonos que emite el Banco Central, obviamente. Si acuérdate, hasta los bonos Cora en el tiempo de Allende se pagaron, digamos. A posterior se pagaron. Pero eso significó que el Banco Central tendría que salir a endeudarse para poder cumplir con uno de los bonos. El Banco Central no tiene que... A ver, el Banco Central se endeuda para políticas sociales habitualmente, que son políticas como te digo, el tema de la PGU, cosas por el estilo. El Banco Central hoy día tiene un nivel de endeudamiento alto, pero todos los países del mundo tienen un alto nivel de endeudamiento. Francia lo tiene, España lo tiene, Italia lo tiene, Japón lo tiene, Estados Unidos, China. Estados Unidos es el principal deudor del mundo. La gente no lo sabe, pero la deuda hoy día son 3 trillones de dólares y se pretende subir a 6 trillones de dólares. O sea, esa es la verdad, digamos. Mucha plata. Mira, hay un comentario respecto a la AFP, que es un tema en boga y que yo creo que va a salir en cualquier discusión. Menciona, algún economista serio, no pregunto por políticos, asesoró a esta gente que redactó y después aprobó este mal proyecto. El otro día hablábamos en este grupo del canal que tenemos respecto a quienes asesoraban a los políticos, porque muchos políticos, algunos son faranduleros, ¿no es cierto? Ya sabemos muchas historias, otros son abogados, otros son ingenieros, otros son, no sé, son distintos ámbitos, pero no vemos políticos economistas que realmente digan, ¿sabes qué? Esto va a pasar con esta reforma, o este punto lo podríamos tratar de esta manera. Y quizás son políticos mal asesorados, porque también ahí hay que entrar como realmente a, digamos, hay que entrar a negociar políticamente también. Yo diría que el problema ha sido la política, digamos, no que los economistas pueden proyectar. Un economista es como un ingeniero, ¿no es cierto?, que proyecta. Yo puedo proyectar que el país va a crecer, que vamos a tener un cierto endeudamiento, que vamos a tener ciertas cosas. Pero la verdad es que las proyecciones pueden dictar mucho la realidad. Claro. Y es lo que ha pasado estos últimos 5 años. O sea, no hay ningún país que tú digas, oye, este país le ha ido muy bien, no. 2, 3 países en el mundo están hoy día en una situación de equilibrio, digamos. La mayoría está con desequilibrio fiscal o de cuenta corriente. Exactamente.
haciendo una aporte a lo que tú dices, yo creo que nos faltan políticos más tecnócratas, que tengan un conocimiento técnico un poco más acabado de lo que están hablando. Si tú, Porque si tú me preguntas, yo creo que hacen más políticos serios, digamos. Ahora estoy de acuerdo que un político debiera tener un conocimiento, primero, ¿no es cierto?, de carácter de conocimiento público, porque la verdad que la política chilena ha sido bien nefasta estos últimos 20 años, digamos, si no más. ¿Te fijas? Pero la verdad que, porque no ha sido políticos que primero no tengan un plan. Yo todavía no veo ningún programa de algún político de izquierda, derecha, de centro que se aboque a hacer modificaciones estructurales como la que necesita Chile. ¿Cómo vamos a traer mayor inversión? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a hacer reformar el tema político en Chile? O sea, trajimos a 30 diputados más, ¿no es cierto?, para darle mayor presencia a los distritos. Eso fue un fracaso absoluto, mayor gasto y fracaso. ¿No es cierto? Tratamos de reformar la Constitución, para mí no había que hacerlo, pero o lo podíamos hacer ciertas modificaciones, cierto maquillaje, no resultó ni con una posición ni con la otra. O sea, hoy día la extrema derecha y la extrema izquierda nos están llevando al resto de la población, al otro 70%, digamos, a un desastre de carácter económico y de carácter social, que puede ser más complejo todavía. Claro. Oye, respecto al tema social, ¿cómo veías tú la economía, la inversión, antes del 18 de octubre? Ahí se produce un quiebre, y en breves palabras, más o menos, cuéntanos Sí, cómo se veía antes y cómo se pasó después. Claro, yo te diría que lamentablemente fue una época, bueno, la gente necesitaba desahogarse, yo nunca he justificado el tema de lo que sucedió, porque la gente terminó destruyendo a su propia gente o a la gente que supuestamente ellos decían que defendían, digamos, lo cual lo encuentro realmente nefasto. Que salió la gente a marcharse y salieron 1,5 millones de personas jóvenes que esperaban que fuera, ¿no es cierto? ¿Te fijas? Y la verdad es que eso generó un cambio en la mentalidad de la gente respecto a resolver necesidades. Piensa que muchos de los reclamos que se hicieron en esas marchas, ¿no es cierto?, en esas protestas o que se pronunciaban respecto a sus necesidades, no se han cumplido. Ya han pasado 4 años. Y no se van a cumplir, digamos, en los próximos 4 años. Porque, como te digo, hoy día no hay ningún candidato serio, ¿no es cierto?, que tenga una propuesta no solamente del tema migratorio que tocan todo o del tema de seguridad que todos dicen que van a solucionar el problema echando a toda la gente, al 1,5 millones, ¿no es cierto?, de extranjeros indocumentados, que no lo hace ni Estados Unidos, que lo está haciendo a duras penas y con serios problemas y generando varios problemas a nivel regional y a nivel mundial, ¿no es cierto? Menos lo va a hacer Chile, digamos, que no tiene los recursos. Hoy día nosotros tenemos que atraer recursos. ¿Cómo lo podemos traer? Eduardo sabe mejor que nadie tecnología, ¿no es cierto? Tú sabes mejor que nadie todo lo que ha sido las reformas tributarias que hemos hecho. Tampoco hay una propuesta de una reforma tributaria seria, ¿no es cierto? No hay una reforma política, no hay una reforma procesal penal seria, digamos. O sea, y partimos de esa base, digamos. Entonces, mientras no haya propuestas serias de candidatos, el resto de escuchar pantomimas de candidatos de uno u otro, de otro lado que no te llevan a ninguna solución. Tal cual. Claro. O sea, faltan temas más asociados, faltan temas técnicos, faltan temas... Sí, por ejemplo, yo no veo que nadie esté hablando de los temas asociados a la energía, por ejemplo. Claro, Europa está hablando ahora de los temas energéticos propiamente tales, de meterse con la energía nuclear asociada para acabar con las termonucleares, o sea, con las nucleares. O sea, crear nucleares porque la están transformando y están demostrando que la energía nuclear es una energía verde, ¿ya? Entonces, si pasa a ser una energía verde, entonces van a poder reemplazar, ellos tienen mucha dependencia del petróleo. Bueno, antes del petróleo... Y el gas, claro, y el gas, para calentar los hogares, obviamente. Pero ellos están en una disyuntiva ahí porque no tienen energía. Entonces, en Europa están intentando reemplazar la energía por energía nuclear. Y nosotros estamos acá discutiendo nada. No se habla sobre eso, no se habla sobre la energía hidroeléctrica, que Chile tiene un gran potencial en ese sentido. Sí. Y no se abre la discusión porque los políticos realmente no tienen una noción de los temas técnicos.
No conocen, por ejemplo, en profundidad los temas que tienen asociado toda esta tecnología, asociado a los mantenimientos, a la innovación, al desarrollo tecnológico, y convertir a Chile de cierta forma en un, más que a lo mejor no vamos a poder ser desarrolladores tecnológicos al nivel chip, pero sí podemos desarrollar tecnologías, algunas tecnologías, y ser integradores de esta todología. Como por ejemplo empezó China, como empezó Japón. ¿Cómo empezó Japón? Japón empezó copiando, China empezó copiando, todavía está copiando, pero ellos comenzaron integrando todas estas tecnologías, ¿cierto? Y después ahora ya están desarrollando chips. Y bueno, y si nos ponemos a conversar sobre el tema de los chips, hay una carrera tecnológica tremenda, porque los chinos ya están desarrollando chips a 7 nanómetros. Pero Estados Unidos, o los aliados de Estados Unidos, como de Taiwán, como son las empresas estadounidenses, tienen ellos, o la IBM, ellos tienen chip a 2 nanómetros. ¿Y qué significa eso? Que la duración energética es mucho mayor para los dispositivos, para las máquinas que están haciendo, llámalo en la parte militar, llámalo en la parte industrial. Eso es sumamente importante. Y nosotros estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de otras cosas que realmente los políticos no conocen los temas técnicos. Y creo que en Europa está pasando casi lo mismo. Claro, siempre los políticos van a elegir temas más populares, temas que nos llamen más la atención a todos, temas que nos vengan quizás, entre comillas, a solucionar los problemas, y es lo que vende. Mira, ahí respecto hay una pregunta, sí, bien buena, muy buena la pregunta, sí. Cristian, a ver, yo, si tú me preguntas, a ver, hasta la fecha nosotros tenemos un sistema FP que ¿no es cierto?, se debería fundamentalmente en 5 fondos, digamos, desde la A hasta la E. Esos fondos están segmentados por edad. Si la gente mayor de 50 años ya no puede cambiarse al fondo A, tiene que cambiarse del B al E. Ahora, no estoy absolutamente de acuerdo en nada. Sí, desgraciadamente ya estamos muy cerca, o estamos en la edad, digamos. Bueno, en mi caso me pasa eso, digamos, yo ya no me puedo pasar al A, lo cual también lo encuentro que es invasivo. O sea, yo creo que uno siempre tiene el derecho de invertir sus fondos donde quiera, si es en acciones americanas, si es en renta fija en Chile, si es en acciones chilenas o sudamericanas también, si en China, si en India, si en Estados Unidos, donde quiera. Yo no estoy de acuerdo, creo que es muy invasivo el meter a la gente, encasillarla, digamos, encasillar a la gente en un tema de que tú, por tu edad, tú vas a tener esto. Porque la verdad que lo único que hace es facilita, o sea, por un lado le facilita el manejo a la administradora, sea quien sea, ¿no es cierto? Pero por otro lo encasilla, y la verdad que yo creo que la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de elegir, digamos, no puede estar circunscrita a un modelo. Eso lo encuentro excesivamente invasivo. Por eso les digo, yo no estoy de acuerdo con que es una buena reforma y es la mejor reforma, pero creo que había que hacer un cambio. O sea, y si no lo hacíamos, íbamos a pasar otros 10 años discutiendo lo mismo, y íbamos a seguir ahondando el hoyo de la gente que no tiene pensiones, de la gente que no recibe. En el caso de las mujeres, creo que por lo menos se dio un paso. Qué lástima que no haya una mujer aquí en el foro, pero creo que también hubiese sido importante conocer sus opiniones, pero creo que hay un paso a favor de la mujer, ¿no es cierto?, que es la que cuida a nuestros hijos, ¿no es cierto?, y a veces cumple también el rol de cuidar a nuestras madres o a nuestros, ¿no es cierto?, a sus madres, o a cuidar a terceros, digamos, ¿te fijas? Y eso creo que no había que dejarlo de lado. Yo creo que algo se avanza en este tema, no siendo una reforma, como te digo, muy perfecta, bastante. Ojalá avancemos para mejor. Por eso te digo, o sea, creo que hay que dar un puntapié. O sea, no, es fácil criticar todo, es fácil desde la casa, desde el asiento, ¿no es cierto?, criticar que el sistema económico, que los políticos, claro, pero los políticos desgraciadamente han mostrado un nivel de corrupción, ¿no es cierto? Hoy día tenemos diputados que están siendo procesados, otros en proceso, ¿no es cierto? Y si de los diputados para abajo, que gente supuestamente honorable, digamos, como se menciona en sus cargos, debieran respetar ciertos principios básicos, digamos, que hoy día no se respetan. Entonces, acá tenemos responsabilidad compartida. Claro, sí. Pues nosotros somos los electores. Claro.
Nosotros ¿Quién somos lo los... elige? Bueno, porque ¿quién elige, quién lee la letra chica de las cosas? Poca gente. Y ahí es donde cometemos los errores. Yo creo Claro, que culturalmente nos falta mucho leer, volver a lo que era la lectura, ¿no es cierto? No, leemos solamente el titular y damos opiniones. Creo que hay que interiorizarse de las cifras, claro. porque tú bien dijiste, efectivamente, los últimos 10 años han sido, y no los últimos 10, yo te diría los últimos 15 años han sido muy malos para Chile. ¿Te fijas? Malas políticas, eh, te fijas, malas políticas económicas, mal destino de las inversiones, mal focos sociales, ¿no es cierto? Claro. Honorable diputado. Claro. Oye, te quiero llevar a otro tema, Cristian. Hemos hablado harto del tema de pensiones y de esta reforma. El tema de migración, que nos está pegando mucho. Y ahí tenemos también un foco de economía informal. Mucha economía Bajo informal. O sea, sueldo, hoy día hay 2 claro, millones, el 2 millones de INE extranjeros, los cuales, nos da una cifra y la hoy día verdad hay es 2 que esa millones de cifra es extranjeros, los mucho más cuales alta. 1.600.000 trabajan aproximadamente, digamos, son cifras muy generales, digamos, que no hay ningún censo serio al respecto. No. ¿No es cierto? Pero tenemos 1.600.000, desgraciadamente de ese 1.600.000, 50.000, 80.000 trabajan formalmente en la empresa, en la industria, en la pyme, en todos lados, y el resto muy informalmente, digamos, o sea, y ahí es donde hay un problema, porque eso generó que hay 1 millón de personas, o de chilenos, ¿no es cierto?, nacidos acá. Yo creo que el gran error fue abrir la puerta completa, digamos. Yo estoy de acuerdo siempre que hay un proceso migratorio, pero controlado. Tal como lo hay en Argentina, tal como lo hay en Brasil, ¿no es cierto? Tal como lo hay en Francia, en España, en Portugal, ¿no es cierto? Australia. Te fijas en Australia, en Nueva Zelanda, que siempre son países de ejemplo, que tienen muchas cosas muy buenas. Australia y Nueva Zelanda, muchas cosas que son envidiables. Mucha gente se ha ido a vivir de Chile buscando un refugio allá a esos países. Yo te diría que la migración nos ha golpeado fuerte Por desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la informalidad, ¿no es cierto? Y eso va, y además que la gente que está trabajando aquí en Chile, que la gran mayoría de la gente que trabaja en Chile con empleos informales, está enviando la plata a sus familiares en Venezuela, en Colombia, en Perú, ¿no es cierto?, donde sea. Y es Claro. lógico, o sea, ellos vienen a trabajar aquí para alimentarse y para ayudar a su familia, ¿te fijas? Claro. Así que... No, eso, claro. Y el tema de migración y también trajo consigo la delincuencia, ¿no es cierto? Y cosas que antes, hace 10, 15 años atrás, en nuestro país no lo no veíamos. O sea, existía a lo en más en veíamos esta dimensión. Exactamente. robo a mano armada, ¿no es cierto? Y no más que eso. Hoy día encontramos gente descuartizada, ¿no? Gente desaparecida, gente... Y también hay que atribuirlo, lamentablemente, a este tema migratorio que no ha sido regulado. Que fue Tenemos mal temas de canalizado desde el narcotráfico, principio armas. y todavía no se le da un foco prioritario, digamos. O sea, las campañas políticas se van a tirar en esa línea seguramente, pero como te digo, mientras no haya una reforma procesal penal como corresponde, mientras no haya reforma administrativa como corresponde, ¿no es cierto? No podemos evolucionar. El tema tecnológico, como tú bien dices, no vamos, como dice Eduardo, no vamos a terminar haciendo baterías de litio, excepto que una fábrica de Estados Unidos o de China se instale aquí en Chile a hacer las baterías. Piensa que hoy día el cobre, lo que se exporta, el 80%, ¿no es cierto?, no corresponde acá todo, sino que corresponde a tierra. Lo que se exporta es tierra. ¿Te fijas? ¿Y por qué? Porque los chinos no nos compran cátodo, los norteamericanos tampoco nos compran cátodo. Ellos dicen, no, yo no fabrico el cátodo. Tú envíame las tierras raras, donde obviamente hay más cobre que otros minerales, pero porque yo le saco provecho a los otros minerales. Claro. ¿Te Y fijas? después nosotros le compramos los cátodos. Y después No, nosotros compramos los cátodos. y en las tierras raras está el futuro, porque el futuro, muchos de los chips con los cuales se hacen, o sea, muchos de los materiales con los cuales se hacen estos chips son en base a las tierras del material proveniente de las tierras raras. Y es como el silicio, como el germanio, como Exacto. el neodimio, que son materiales son materiales con propiedades magnéticas y los cuales se hacen motores, se hacen diferentes cosas que se utilizan en la industria y dentro también de la industria y en la parte militar. Entonces, ahí tenemos que de alguna forma nosotros también empezar a hacer algunos desarrollos, más que desarrollo, ser integradores, porque eso es lo que nos falta en Chile. En Chile Sí. somos muy flojos en el sentido de hacer tecnología. Tenemos que hacer más tecnología,
y no depender tanto de China, decir, hoy sabéis que este aparatito que tengo en la mano, que es una tarjeta electrónica, voy y lo compro en China. Porque eso siempre, yo he escuchado en todas las industrias y las personas tienen muy interiorizado esa parte, que todo lo quieren hacer en China o lo quieren hacer lo mandan a hacer en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es más barato. Claro, el aparato te cuesta barato, pero si tú, y el desarrollo te cuesta un poco más caro, pero no le sacan el valor a lo que significa ser propietario de la tecnología en el desarrollo. Eso los gringos lo saben mejor que nadie, Exacto, porque ellos son desarrolladores de tecnología en profundidad. exacto. Y de hecho China, muchas de las tecnologías que tiene son casi todas copiadas de Estados Unidos. Eh, Bueno, y ahora, TSMC, que es la empresa taiwanesa, está radicada en Taiwán, digamos, pero son los desarrolladores de la mayoría de los procesadores que se hacen que no sé, se fabrican en Estados Unidos, que compran claro, Estados Unidos. ¿Te fijas? Oye, Cristian, mira, un poco como pasará, y la pregunta está ahí en el panel, ¿no es cierto? Decía, ¿cuál sería el efecto económico en las comunidades de una limpieza de migrantes, una expulsión masiva? ¿Qué efectos tendría sobre la economía? Dejando el tema A ver, humanitario, ¿no es cierto? Y eso yo te de diría que lado. eso, yo te diría que de una u otra manera a la larga permitiría que obviamente gran parte de los recursos que se destinan hoy día a apoyar a ciertos sectores más vulnerables irían orientados solamente a los ciudadanos chilenos o a la gente que efectivamente vino a trabajar a este país, digamos, no a la gente que vino a vandalizar el Claro. país. ¿Te fijas? claro, Yo estoy seguro que si hubiésemos estado en la situación de Estados Unidos, 2 millones de inmigrantes no nos afecta, pero nosotros somos 18 millones de chilenos y 2 millones de inmigrantes, ¿no es cierto? Estamos hablando del 10% de la población. Claro, nos pega un poquito Creo que más. hay mucha gente que vino a aportar mucho, creo que hay excelentes médicos, excelentes ingenieros, excelentes arquitectos, abogados extranjeros que vinieron a aportar a Chile y bienvenidos, y son gente trabajadora, gente muy seria, muy formal, y ojalá sigan viniendo ese tipo de extranjeros, ¿no es cierto?, no solamente de Venezuela, vengan de, ¿no es cierto?, más de Estados Unidos, más de Japón, más de Europa, y ahí es donde hay que invertir. Yo creo que las universidades hoy día dejaron de invertir hace mucho tiempo en investigación y desarrollo. Estos fondos claro, que se crearon para potenciar a la pyme son fondos que lo único que hacen es crear una vez al año, ¿no es cierto?, para apoyar a pagarse los sueldos a las pymes, digamos, pero la verdad es que no están orientados a desarrollar soluciones, a desarrollar tecnología, a apostar por las empresas. Entonces, la verdad es que ahí es donde creo que hay grandes carencias, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Y te diría que es Claro, donde hay que poner el foco para orientarnos a un crecimiento y un crecimiento que sea sostenido. Yo creo que todos queremos el crecimiento sostenido. Si todos absolutamente. queremos volver al 4 o 5%, obviamente sin grandes exclusiones, sin grandes ¿no es cierto?, destrucciones o segmentaciones inapropiadas, te fijas. Pero Claro. yo creo que todos queremos crecer y ojalá crecer sin inflación, que es lo que veo difícil para este año. Sería Tú lo me ideal. preguntas, Omar, ¿no es cierto?, antes de bambalina, el tema de la inflación. Hoy día la inflación en enero fue 1,1%, mucho más alto de lo esperado. En el mes de diciembre tuvimos un 0,2 negativo, que eso estaba un poco disgregado por otros factores, pero la inflación en Chile ya vamos en el 1% y la proyección del central de 4,5% es difícil que se cumpla. Lo más probable es que lleguemos a un 5,5% y quizá un 6%, lo cual es alto. Es muy ¿No es alto. cierto? Muy Muy alto. alto. Estados Unidos ya partió con un 0,5, lo cual también para Estados Unidos es muy alto. Lo más probable es que ni Estados Unidos ni Chile baje la tasa antes de septiembre de este año, y si es que la llega a bajar tenemos que tener mucha suerte, digamos, porque lo más probable es que la guerra comercial de China con Estados Unidos se haga efectiva en el corto plazo. Claro. Oye, Cristian, ya que tocaste el tema de Estados Unidos, y con esto ya yo voy cerrando mi intervención y Eduardo va a hablar más del tema de tecnología contigo. Tema Trump, no podemos dejar de no tocarlo. Los El tío efectos, Donald. claro, el efecto que digo, nos va a traer este Trump 2.0. A ver, Ya ha aplicado sí, ciertas medidas, ¿no es cierto? Y está todo el mundo sí. así como muy asustado, está todo muy tembloroso. Los ¿Cómo nos países en pega? ¿Cómo desarrollo, nos va a claro, pegar? claro, los países en desarrollo tenemos que asustarnos porque básicamente su política, ¿no es cierto?, de un presidente republicano son contra los modelos de capitalismo tradicionales. Recuerda que el capitalismo se basa en la globalización.
él está volviendo, ¿no es cierto?, como muchos otros modelos económicos, a una nacionalización de los procesos productivos, etcétera, etcétera. Porque ya el mundo no tiene mucho más que crecer, digamos, en términos de poder adquisitivo. Y esos modelos se están replicando en algunos otros países del mundo. Vean lo que está haciendo Milei, digamos, en Argentina, lo cual hay cosas buenas y malas, digamos, pero son modelos de choque. Trump también tiene un sistema de modelo de choque, o sea, Trump puede fijar mañana a Chile, ¿no es cierto?, quitarnos las visa waiver perfectamente, y además, pero más que la visa waiver que fuera para viajar o para ir a estudiar, nos puede quitar, digamos, nos puede aplicar aranceles sobre el cobre. Ahora, claro, nuestras exportaciones de cobre a Estados Unidos son del 10% de lo que se exporta. Es decir, el 10% va a Estados Unidos, el 50% va a China y el resto van a otros países. ¿Te fijas? Entonces, ¿nos va a afectar el cobre? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener un tipo de cambio más alto, vamos a volver a los 1.000 y tantos pesos, eso nos va a provocar inflación, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo. ¿Te fijas? La verdad es que Donald Trump es un tipo duro que consigue sus objetivos, ¿no es cierto? Pero de una manera muy autoritaria y con riesgos de recalentar la economía norteamericana en términos de inflación. Y ese es el gran riesgo a nivel mundial que hay respecto ¿no es cierto?, al modelo de Donald Trump. ¿Cómo crecer? Porque yo no saco nada con crecer un 5% si tengo una inflación del 6%. Claro. Estados Unidos puede llegar a crecer este año un 3, un 3,5, pero va a tener una inflación también seguramente cercana al 3, 3,5. Claro. Lo importante sería crecer un 5, pero con una inflación menor. Es lo que nos pasa con la casa, los gastos, digamos. ¿Qué sacamos con que, ¿no es cierto?, nos suban el sueldo un 5% si la inflación es un 5%? Claro. Lo que pasó el año antepasado. Efecto cero. Claro, la inflación fue un 12,5 y claro. ¿Y qué sacamos con que nos subieran el sueldo un 12,5%? La inflación nos comió el aumento del sueldo. Claro. Y ahí te hace una pregunta, Cristian. No sé si la alcanzas a ver bien. Pregunta, una economía libertaria. A ver, yo creo que la economía chilena es bastante abierta en general. Y eso, para bien o para mal, ¿no es cierto? Somos una economía que estamos excesivamente expuestos ¿no es cierto?, al modelo neoliberal, ¿no es cierto?, tradicional, americano, sin tener las competencias. ¿Tenemos recursos naturales? Sí. ¿Tenemos personas idóneas? Profesionalmente creo que sí. Lamentablemente, políticamente no. Claro. ¿Te fijas? Está equivocado, hay alguien que habló, por si acaso, pero que dijo que la inflación venía de Biden. No. Está mal informado o no conoce mucho los aspectos económicos. Te diría que el gran problema que tradujo Donald Trump fue básicamente una guerra comercial que genera incrementos de costos de materias primas y por lo tanto inmediatamente de precios. Y eso va directo sobre los productos importados. Básicamente nosotros no debiéramos tratar de buscar un modelo un poco menos abierto, tal como lo están haciendo la misma economía a nivel mundial, ¿no es cierto? Tal como lo está haciendo algunos países de Europa, tal como lo está haciendo Australia y Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Tal como lo están haciendo los países que han tenido un modelo o conocimiento. Oye, Cristian, y un poco, ¿qué se nos viene? ¿Qué se nos viene para Chile? ¿Cómo se ve el futuro? ¿Qué se nos viene para Chile? Yo te diría la continuación de los modelos que estamos bajo los actuales esquemas, es decir, crecimiento cercano al 2%, las continuas peleas políticas, ¿no es cierto?, de los mismos partidos, porque la verdad que yo no he visto que han creado más partidos, siguen todo el mundo pensando lo mismo. La gente no persigue ideas, desgraciadamente persigue ideologías, y creo que eso es erróneo. Yo creo que hoy día hay que perseguir ideas más que ideologías. Las ideologías crecen, cambian, evolucionan, suben, bajan. No hay modelos perfectos, ni para Chile ni para ningún país en especial. El generar modelos es generar escenarios. Yo creo que los escenarios van cambiando de acuerdo a la realidad de cada país, tanto cultural. Claro. Yo creo que la cultura en Chile está muy a la vez. Cuando hablo de cultura, hablo de que la gente lea y se interiorice lo que lea, que cuando va a firmar un contrato lo lea,
lo consulte, lo pregunte y antes de hacer cualquier cosa. Yo creo que aquí en este país hace falta mucha lectura y comprensión. No tenemos que ser tecnócratas todos, tenemos que ser buenos interpretadores de la tecnocracia. Los políticos, si yo estoy de acuerdo con Eduardo, que debería haber un porcentaje que tuviera un conocimiento específico, digamos, más que a muchos abogados, digamos, que son muy capaces, digamos. ¿Te fijas? Creo que los abogados cumplieron una labor cuando se desarrollaban las constituciones en Chile en el año 20 o en el año 50, pero no hoy día el aporte es de carácter normativo. Yo creo que es importante mantener el carácter normativo, pero creo que deberían haber efectivamente más profesionales de las diferentes ramas, ¿no es cierto? Ingeniero en informática, ¿no es cierto? Contador auditor, ingeniero comercial, ingenieros civiles, ¿no es cierto? Metidos en este tema, digamos. ¿Te fijas? Claro. Sería la única manera de darle realmente un impulso, aumentar la inversión en la investigación y desarrollo en Chile. O sea, tenemos una cantidad de pymes que podrían hacer maravillas y hacer crecer este país. Las grandes empresas ya se han estancado en su mayoría. Pueden pasar de ciertos periodos. La banca, difícil que crezca mucho más. Puede venir un banco extranjero a Chile a hacer algo diferente, pero es difícil que la banca crezca más. Pero sí el mercado de capitales se puede desarrollar más. Claro, ¿te fijas? Eso sí. Entonces ahí es donde se pueden invertir más en empresas semilla, digamos. Ahí estamos muy a la vez con el tema de se habló mucho de aportar a las empresas que puedan crecer, que puedan desarrollarse con nuevas tecnologías, con tecnología de información, con electrónica, con procesos, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo. Y te diría que ahí está donde nosotros tenemos que enfocarnos para lograr una mayor productividad en Chile, ¿no es cierto? Y volver a crecer a tasas de 4 y ojalá con inflaciones cercanas al 2%, ¿no es cierto? Sería lo ideal. Ahí hay un nicho interesante e importante a explotar y yo creo que el tema de tecnología, Eduardo, ahí nos puedes aportar y puedes tomar el tema ahora, las inversiones en las empresas de tecnología y el desarrollo y que eso nos podría venir para el futuro en Chile. Claro, complementando un poco lo que estaba diciendo Cristian con respecto a estos capitales semilla con los cuales se trabaja. En Chile existe una empresa del Estado que le presta fondos a pymes que están recién comenzando, que es la Corfo. Ahora, yo tengo mis dudas con respecto a la institución. Entonces, ¿por qué no veo tanto crecimiento de empresas o un auge de empresas como, por ejemplo, lo veo en otros países como Israel, por ejemplo, que es un país en el cual, si bien hay un aporte del Estado y otro lo aporta el privado, las empresas despegan, pero rápidamente y crean tecnología, y ellos no son tanto desarrolladores, sino que son más integradores de tecnología. Exactamente. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí estamos al debe con respecto a eso, porque se utilizan mucho los dineros del Estado como para, si bien una persona tiene un desarrollo, y ese desarrollo a lo que es más que nada el foco. ¿Cómo lo mira el Estado? ¿Cierto? El Estado mira, ¿sabéis qué? Yo quiero que contratéis más gente en este proyecto, pero no me importa tanto el desarrollo, sino que más bien me interesa que tú integres gente a trabajar dentro del mercado. Y yo creo que ahí está el foco equivocado, porque el Estado debería preocuparse más en realizar un desarrollo específico con la finalidad de crear productos que le permita al país crecer. No tanto así en la creación de empleo. Entonces, ahí yo creo que estamos al debe con respecto a eso. Debería haber un cambio de foco. Yo creo que esa es una gran oportunidad en el futuro que deberíamos realizar. Ahora, con respecto a otro tema, ¿cierto? Que tiene que ver con lo mismo, pero a otro tema, si se considera que en Chile nosotros hemos invertido de cierta forma el 0,35% del PIB en innovación, está muy bajo sobre el 2,6% que realizan los países de la OECD. En este sentido, debería preguntarte, considerando lo anterior,
¿qué nos podrías decir de la economía e innovación en Chile? Bueno, y ahí, claro, ahí es donde un poco tú estás reforzando un poco lo que yo planteé antes, o sea, que hay un mercado de capitales más profundo, va a permitir que se desarrollen empresas como Venture Capital, ¿no es cierto?, que lo que hacen es apoyar económicamente y financiero a eventuales proyectos que pueda desarrollar Chile, no solamente en términos de integración, sino que en términos de desarrollo de productos y servicios, ¿no es cierto?, no tanto enfocados a nivel local, sino que a nivel regional o a nivel mundial. Y eso es ahí es donde creo que es donde realmente hay que poner el foco. O sea, yo tengo claro que la educación primaria y la secundaria es fundamental en un país y hay que apoyarla y hay que seguirla desarrollando y hay que continuar invirtiendo. Pero es un tema además de largo plazo. Si queremos lograr dar un paso para aquí al año 2050 ya, o quizás más, ya tenemos que estar invirtiendo en tecnología, ya tenemos que estar haciendo más investigación y desarrollo, ya tenemos que traer, ¿no es cierto?, mejores modelos a copiar, digamos, ya traer, como dices tú, los israelitas son extremadamente inteligentes en las aplicaciones, en las integraciones que han desarrollado. La tecnología se ha invertido mucha plata, pero piensa que para desarrollar ahí, o sea, inteligencia artificial, Google, ¿cuánto ha invertido en plata y cuánto van a invertir? O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares en circunstancias que China acaba de decir que desarrolló DeepSeek, ¿no es cierto?, con una inversión cagona de 5 millones de dólares, ¿no es cierto? Y, bueno, lo que dicen los chinos es que no siempre hay que creerles, pero lo que dicen ellos, digamos, o sea, una plataforma que se invirtió la plata que, ¿no es cierto?, podría ajustarse en una Teletón, digamos, para desarrollar tecnología. ¿Te fijas? Entonces, ahí está el tema, o sea, si queremos dar y te digo, en Chile hay excelentes profesionales, tanto... desgraciadamente muchos han regresado y no incluso se encuentran sin pega, digamos, que sacamos con tener, ¿no es cierto?, algunos doctorados por ahí, ¿no es cierto?, en economía o en finanzas o en electrónica o en informática, ¿no es cierto?, si esta gente que vuelve no tiene pega en Chile, digamos. Entonces, te fijas, eso es lo que nos estamos farreando, digamos. Yo te diría que la apuesta está por... tenemos buenos profesionales, podemos capacitarlos mejor, invirtamos en eso, invirtamos más en capacitación, traigamos más modelos a copiar, ¿no es cierto?, que sean interesantes, traigamos más gente que nos prepare, ¿no es cierto?, y no solamente enviarlo a una universidad americana y que vuelvan, digamos, a repetir, a copiar el mismo modelo que se enseña en universidades chilenas, sino que a desarrollar ideas, proyectos. Pero, Cristian, ahí quiero unir dos temas que se están tocando en este minuto. Uno, decíamos que había un nicho importante a desarrollar, según lo que mencionaba Eduardo y tú también lo mencionabas, un nicho a explotar que está ahí, está esperando, Sí. Y tenemos excelentes profesionales, tú dices que se han devuelto, o sea, Sí. han vuelto, digamos, con doctorado y magíster y muy bien preparados. ¿Cómo los juntamos? Falta que la empresa privada se haga cargo de esto. Yo creo que hay que generar incentivos tributarios, más que bajar impuestos, hay que crear incentivos tributarios para que las empresas, ¿no es cierto?, logren desarrollar más inversión, ¿no es cierto?, a través de este tipo de mecanismos. O sea, más que buscar que bajar el impuesto a la empresa al 35, al 30%, ¿no es cierto?, yo le diría, a ver, te rebajo ese 5% porque tú vas a invertir ese 5% de las utilidades en investigación y desarrollo para el beneficio no solamente de tu empresa, sino que del país. Claro. ¿Te fijas? Ahí tú puedes mezclar mecanismos. ¿Te fijas? Por eso te digo, o sea, más que llegar y decir, no, yo como presidente voy a bajar los impuestos, lo que hace Trump y que es muy popular, digamos, en la empresa americana y en los republicanos, obviamente. Es decir, viejo, ven a invertir acá, ¿no es cierto? Y el hecho que invirtáis acá te va a dar una ventaja tributaria. Entonces, en vez de buscar mecanismos de elusión tributaria o cosas de bajar los impuestos, destinemos esos impuestos a verdadero desarrollo, a inversión, a investigación. Falta la voluntad. Sí, para eso tiene que haber voluntad política, además de voluntad humana, lamentablemente. Claro. Yo Oye, agregaría otro punto ahí, que es netamente, si bien hace falta más inversión, aumentar un poco la inversión, llamémonos un 2% o un 1%, que estamos muy lejos, eso significa aumentar 3 veces lo que estamos gastando actualmente en innovación.
pero creo que también deberíamos regular el foco en el cual con el cual estamos trabajando. De enfocarnos más en el desarrollo de productos que en el desarrollo, que en el crear empleo. No digo que crear empleo no sea necesario, pero creo que la creación de empleo viene después de la creación del producto. Por ejemplo, yo estuve trabajando hace un tiempo atrás en el desarrollo de los camiones mineros, o sea, camiones autónomos mineros. Exacto. Ahí había todo un desarrollo asociado a la tecnología para controlar los camiones Caterpillar, que son los camiones que se mueven dentro de la minería. Ahora nosotros pagamos, los chilenos pagamos con plata de los contribuyentes, pagamos esos desarrollos a otros países para que nos vengan a vender la tecnología, nos instalen esa tecnología en los camiones mineros para extraer, siendo que esa tecnología es bastante más barata, ¿ya? Instalar un kit remoto en un equipo cuesta $1.000.000 y un poco más. Un kit remoto para instalarlo en un camión y para que así se conduzca remotamente, o sea, desde una silla o bien autónomo, ¿ya? Que se maneje solo a través del satélite. Pero esa tecnología, si la desarrollamos en Chile, no cuesta más de 100 millones de pesos. Entonces, ese delta, por querer hacerla mejor, ir a comprarla afuera, gastamos mucha plata. Siento que esa plata se podría gastar en otra cosa o en otro desarrollo de productos que va a crear más empleo aún. Entonces, es un ganar-ganar para Chile que no lo hacemos, no lo desarrollamos, y es porque los políticos y las personas que están dentro de los cargos de poder en la empresa, culturalmente tienen ese chip metido en la cabeza de que todo lo vamos a ir a comprar afuera y no innovamos. Sobre todo, diría yo, me arriesgaría a decir que las empresas del Estado no innovan mucho. Bueno, es que Entonces, claro, ahí tenemos otro punto que, claro, que no es menos importante que la burocratización del sistema en Chile, que la verdad que es un escándalo, digamos. O sea, no tener un sistema público moderno, digamos, nos ha llevado ¿no es cierto?, a rechazar la permisología, que eso nos ha pegado fuerte en lo que es el tema de la inversión. ¿No es cierto? Porque la verdad que la permisología es un chiste, ya 4, 5, 6 años, digamos, los proyectos de repente se empiezan a ir al exterior, digamos, porque a países vecinos como Perú e incluso Argentina, que la verdad que yo no me arriesgaría a apostar, digamos. Claro, hay todo un tema ahí asociado con respecto a eso. Oye, Cristian, un poco con el tema de inteligencia artificial, que es algo que está muy en pañales todavía, está en desarrollo aún. Hay empresas chilenas privadas que estén invirtiendo afuera en inteligencia artificial. Yo te diría que mucho, yo administro algunas carteras de inversión de clientes que operan afuera a través de diferentes bancos de inversión, y la verdad es que ellos apuestan de repente en empresas, y hemos apostado en empresas bien interesantes como IC3, digamos, una empresa de seguridad. ¿No es cierto? Que de repente tiene una volatilidad, esa empresa tiene una volatilidad tremenda. Pero acuérdense cómo lo que era Nvidia hace 10 años atrás y lo que es Nvidia hoy día. Nvidia subió el año pasado un 80%, el año anterior había subido ya un 60%, ¿no es cierto? O sea, son empresas que ya se invirtió, ya se desarrolló, ¿no es cierto? Tienen procesadores, pero ya es muy fácil que el día de mañana un Intel, digamos, que hoy día está muy castigado, vuelva, haga un copy-paste o levante un equipo de desarrolladores, de ejecutivos y haga algo similar a lo que está haciendo Nvidia. La verdad es que yo creo que la inteligencia artificial es un tema, estamos en la punta del iceberg, pero es algo en los cuales tenemos que meternos de frentón. O sea, yo le diría a las universidades, llamaría a los centros de investigación, llamaría al gobierno, digamos, llamaría a los diferentes sectores para que efectivamente busquemos
cómo meternos desde el principio en este tema de la inteligencia artificial para desarrollar la economía y para ser más productivos. O sea, tenemos claro que la productividad que genera la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, nos va a permitir desarrollar otras tareas, no necesariamente va a quitar trabajo. La gente cree que solamente le va a quitar trabajo al abogado para redactar un escrito o al médico porque ya no vaya a tener que ir al médico, digamos. ¿Te fijas? La verdad que se van a crear muchos trabajos, ¿no es cierto? Y va a generar mayor productividad. Si en el momento que hay productividad hay trabajo, si se generan otro tipo de empleos, porque las materias primas van a seguir existiendo en Chile, aquí en los próximos 100 años, digamos, han descubierto nuevos yacimientos, entonces se han visto el descubrimiento de nuevos yacimientos estos últimos 3 meses. Todas las mineras hoy día están desarrollando proyectos de expansiones, tenemos un precio del cobre que es altísimo, el dólar se volvió casi 50 pesos en una semana porque el precio del cobre llegó a $4.70. Eso es un récord de precio de cobre. Piensa que las mineras privadas, digamos, deben fabricar hoy día costos de $2, ¿no es cierto?, como costo de fabricación, costo final. Codelco, claro, obviamente más porque hay involucrada política, hay involucrada otras cosas, digamos, pero la verdad que tampoco Codelco no debe estar produciendo más allá de los $2.50, $2.70, o sea, ¿y cuál $4.50? O sea, $4.70, yo le diría, ¿no es cierto?, Cochilco, a Codelco, digamos, cierren todos los futuros ya los próximos 5 años, 7 años, digamos, habidos y por haber, digamos, y asegurémonos este flujo que esto no va a volver a hacer, digamos. Lo más probable es que el cobre vuelva nuevamente con la ciclicidad de la economía a $3, digamos, en algún momento. Que no es malo tampoco, te fijas. Pero ese es el tema. Los commodities es un tema complejo, o sea, no podemos seguir dependiendo de los commodities. Claro. El futuro tecnológico, ¿cómo se ve? Claro, hay harto futuro tecnológico. Bueno, lo que pasa es que sí, hay harto desarrollo que se puede extraer y que se puede crear. Chile tiene un gran potencial en el aspecto tecnológico y en el aspecto energético. Recordemos que en Chile hay cuánta cantidad de ríos con los cuales se obtiene energía. Se puede obtener energía eléctrica. Culbún Machicura produce como 800 megawatts de electricidad, entonces podemos crear tecnología y debemos a lo mejor echar a andar algunos proyectos que tenemos asociados hidroeléctricos. Esos proyectos tienen que pronto echarse a andar porque son energía para Chile, para el crecimiento del país. Yo no apostaría tanto por la energía renovables como la energía solar, como la energía eólica, porque son proyectos, o sea, a modo personal, creo que no apostaría tanto por esas tecnologías porque tienen varios problemas técnicos asociados. Por ejemplo, la energía eólica tiene temas mecánicos, temas electrónicos que son relativamente complejos de trabajar. La energía eólica no es una energía que produce de forma permanente electricidad, sino que la forma de captar esa energía es alterna o no es permanente, ¿ya? El mantenimiento de esas tecnologías tiene que ser, es carísimo, ¿ya? Tiene que pensar que un sistema eólico que se instala a una altura de no sé cuánto, hacerle el mantenimiento a esos motores gigantes, porque son motores alternadores, que viaja, que gira, que tiene un sistema en el cual gira, ¿ya? Tiene un eje, una aleta, y esas aletas giran, y por ende gira el eje, y el eje por el efecto Faraday, produce energía eléctrica. No siempre está girando a la misma velocidad, porque el viento no tira siempre la misma cantidad de flujo de aire. Entonces ahí hay unos temas electrónicos que se tienen que solucionar, como son las frecuencias de giro para producir esa energía eléctrica. Y esos temas, por lo tanto, a veces te produce energía y otras veces no tanta. ¿Ya? Eso es lo que podría decir en cuanto al tema de la energía, que es un desarrollo tecnológico en innovación. ¿Ya? Claro.
Un poco mira lo que menciona Paulina y que también tenemos que pensar en tecnologías que no se nos transformen en chatarra, que nadie va a reciclar y tendremos más basura aún. Entonces hay que pensar en una tecnología sustentable, ¿no es cierto? Y que sea amigable con el medio ambiente, que no sigamos destruyendo más nuestro propio planeta. Claro, una de las tecnologías con las cuales se quería trabajar hace un tiempo atrás era, y que está muy presente, que es el tema de la energía verde, o sea, el hidrógeno verde. Que el Pero hidrógeno verde. producir hidrógeno verde es 7 veces más caro que producir, o sea, comparado con la energía del petróleo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, aún está en pañales el tema del hidrógeno verde por el tema asociado a los costos que significa producir esa tecnología, ¿ya? Ahora, aparentemente se ve bien, pero hay que evaluarlo técnicamente en mayor profundidad para ver si realmente es viable. Eso. Y Ahora, en energía verde, Cristian, ¿hay empresas que hoy en día estén invirtiendo o O sea, yo te tratando de... diría que muchas, hoy día sí, sí, o sea, energía, los RNC, las energías renovables no convencionales, No, sí. te diría que muchos fondos que salieron bueno, yo salí de Banchile hace 2 años, pero te diría que hace 4 años ya están ofreciendo productos, algunas administradoras, algunas corredoras de proyectos de energía renovable no convencionales, españolas, francesas, ¿no es cierto? Fundamentalmente el tema eólico, el tema fotovoltaico, la verdad que sabemos que también es un proceso que es difícil ¿no es cierto? Y que se está supuestamente desarrollando mucho, pero son apuestas a largo plazo. Yo coincido plenamente con Eduardo que todos estos temas, ¿no es cierto?, son de largo aliento. Yo creo que hoy día nosotros ya tenemos una base instalada de energía renovable no convencional en Chile bastante amplia. claro, Se va a desarrollar el tema de Atacama, que es energía solar, que es gigantesco, digamos. Colbún ha invertido mucha plata en ese tema. Colbún está metido también en el tema del hidrógeno. La verdad es que te diría que hay muchos proyectos que se han manejado, pero te diría que no es algo de corto plazo. O sea, si tú me preguntas, yo tendría algo de inversión dentro de un portafolio de 100, claro, a lo mejor apostaría 4 o 5 a energías renovables no convencionales, pero no más que eso, digamos. Eh, Como para tener diversificados los portafolios. Creo que hay mejores alternativas de inversión, sobre todo en infraestructura, en el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y Europa, y negocios de esas características. Te fijas que Había no sea inmobiliario, digamos, cuando hablo de infraestructura, ¿no es cierto?, propiamente tal, y claro. materiales, cosas, ¿no es cierto? había De hecho, un, el gobierno de Donald Trump ha abandonado todas estas tecnologías que son Sí, verdes, o al sí, menos la ha dejado en stand-by un sí. tiempo, para poder comenzar volver, retomar la explotación del petróleo. Petróleo, Claro, sí. claro, ellos están nadando en petróleo, por lo tanto, pues, en Texas hay un oleoducto muy conocido que es el Kingston XL, que en el gobierno de Biden se había detenido, pero ahora lo van a volver a echar a andar de nuevo. Eh, y lo mismo con Europa. Europa también ahí está pensando qué va a hacer con respecto a la energía verde. O sea, estas Exacto. tecnologías que son verdes y que no. Están pensando mucho en la energía nuclear, como ya lo habíamos dicho antes, y hay hartas personas que están haciendo publicidad por la energía nuclear, ¿ya? Ahí hay un canal también que se llama el canal del ingeniero nuclear, que él muestra cómo la energía nuclear es una energía verde, ¿ya? La gente piensa que porque es nuclear tiene mucho desecho, una energía muy, por efecto de la radioactividad, cree que es muy invasiva, ¿ya? Pero realmente los desechos asociados a la energía nuclear son mínimos, ¿ya? Eh, las centrales de energía nuclear por lo general transforman el calor en energía eléctrica, ¿ya? Y para eso utilizan todos estos materiales como el uranio. Ahora estamos hablando de las tierras raras, como Exactamente. el uranio, ellos ¿cómo se llama? Lo enriquecen al 2%.
¿ya? Se enriquece al 2% para poder hacer un reactor nuclear, ¿ya? Bueno, ahí hay todo un tema técnico asociado que se puede explicar de mejor forma, pero la idea de eso es producir con la fusión de las partículas de uranio que libera calor, y ese calor lo utilizan como una central de vapor, y esa central de vapor genera electricidad. Pero esas pastillas de uranio, que son el desecho, van a parar a piscinas, y esas piscinas no son más allá de una piscina que uno tiene en la casa, ¿ya? El desecho es muy pequeño. Entonces, hay youtubers que trabajan en centrales nucleares que ellos están demostrando que la energía nuclear es una energía verde, y eso para Europa es importante. Alemania en su momento cerró las centrales nucleares que tenía con con esta propaganda ambiental que la energía nuclear era dañina. La cerró y cometió un error porque empezó a depender de Rusia en cuanto al tema del gas, al tema del petróleo. Entonces, no debería pasar lo mismo, volver a pasar lo mismo si comienzan a abrir todas estas plantas. Perfecto. Oye, bueno, vamos a comenzar ya nuestras palabras del cierre, como decía un programa de televisión por ahí hace muchos años atrás. Un poquito, Cristian, ¿cómo ves en general el futuro de la economía en Chile, dependiendo de la corriente del próximo gobierno? Estamos ahí en ascuas. Sí, yo creo que estamos ya frente a una elección, ¿no es cierto?, que está ahí con nuevos personajes que salen o emergen, ¿no es cierto?, con propuestas muy radicales. Creo que las propuestas radicales siempre hay que escucharlas porque hay que aprender de ellas. Creo que tenemos que realizar muchos cambios radicales en este país, pero no forzados, digamos. Hay que tener, como existía antes, no un ministerio de planificación nacional, pero quizá un organismo que se preocupe de pensar las cosas antes de hacerlas, digamos. No más ministerios, por favor. No más ministerios, exactamente, pero un organismo técnico, digamos, porque Cercotec y todos estos organismos, la verdad que distan bastante los ministerios de economía en este país nunca han funcionado, digamos, más que a honoris causa, digamos, ¿no es cierto? Claro que sí. Yo te diría que tenemos años quizás no tan difíciles como fueron el 2020 hasta el 2023 o el 2024, pero tenemos años con bajo crecimiento, con baja inversión. Por lo tanto, no hay que tratar de endeudarse más de la cuenta, que yo creo que ese gran error que cometemos siempre en Chile. Nos endeudamos, pagamos, nos endeudamos, pagamos, nos endeudamos, pagamos. Si bien hoy día hay muchos mecanismos donde la gente puede de mucha manera lograr buscar ¿no es cierto escapismo de temas legales cuando se producen las quiebras, ¿no es cierto? Porque hay mecanismos para hacerlo, legales. Creo que vamos a pasar un par de años difíciles. Creo que difíciles en el sentido de no gastar en exceso, no difíciles de no seguir viviendo, no seguir saliendo comiendo, digamos, salgan, coman, no se tocan su vida, pero no derrochen, digamos. Pensemos mucho en el país. Yo creo que hay que convertirse un poco más en este esquema que va a primar y va seguramente a primar en los próximos 10 años de todos estos países, ¿no es cierto?, de toda esta economía fuerte a nivel mundial, de buscar un tipo de nacionalización leve, digamos, en cuanto a desarrollo, sobre todo a investigación, a ese tipo de cosas, digamos. Yo creo que, pero van a ser años muy similares a los del año, ¿no es cierto?, pasado, donde no va a haber grandes desequilibrios macroeconómicos, venga el modelo que venga el partido de derecha o de centro izquierda, porque la verdad que el gobierno no tiene mucha plata. Ojalá el precio del cobre siga subiendo, ¿no es cierto? Y la verdad es que no hay grandes expectativas, pero no se desanimen, no es que el país se haya acabado, ni haya que irse a Uruguay, ni a Argentina, ni a ningún otro lado. O sea, seguimos por un camino difícil, con menos crecimiento, con inflación que no va a ser tan fuerte como fue hace 2 años atrás, pero vamos a tener una inflación que seguramente va a ser más alta que este año.
¿no es cierto? A mí me gustaría soñar también con un Congreso con menos senadores y diputados y con más gente que tome acción. Ojalá lo podamos elegir nosotros mismos, porque finalmente somos nosotros los que elegimos a quienes nos gobiernan, digamos, y empujando a toda la gente a seguir desarrollándose y que desarrollen sus proyectos personales. Yo te diría que en el emprendimiento hay mucho que hacer. Mucho que Claro que hacer, sí. y eso es lo que este país tiene que impulsar, y a todo nivel, ¿no es cierto? Desde el kiosco de diario, ¿no es cierto? Que hoy día vende, ¿no es cierto? Vende comestibles, vende, ¿no es cierto? Hasta la empresa mediana o más grande que existe en este país. Creo que hay mucho por hacer, tenemos mucho por desarrollar, no vamos a volver a tener un crecimiento como el que tuvimos en los años 90, el año 2020 o 2010, perdón, 2010, rectifico, ¿no es cierto? Pero la verdad es que seguimos siendo patriotas, como bien lo dice, ¿no es cierto? Tenela, Como bien lo Patricio. dice el eslogan, digamos. Claro. Seguimos siendo Hoy, patriotas y vivamos una vida más, quizás menos consumista, un poco más austera, volvamos a los valores tradicionales, ¿no es cierto? No tratemos de inventar la rueda en todas las cosas, pero enfoquémonos a hacer las cosas bien, o sea, el tema político a mí la verdad que me llega a tres tiritores, porque cuando tú dices, bueno, de las 120 alcaldías, 125 alcaldías que hay en este país, 80 son corruptas, ¿no? Tú decís, bueno, como nadie ha hecho nada en 10 años, 15 años. Yo creo que hacer algo, aunque sea poco, ¿no? Aunque le demos ¿no es cierto?, más atribuciones al Contralor de la República, digamos, para que pueda meterse de frente en la municipalidad y que no sigan robando plata, porque si cada municipalidad roba 2.000 millones, multiplíquenlas por las 80. Entonces claro, estamos diciendo, estuvimos oye, no hay hablando. plata, sí hay plata, mal Claro, gastada, pero hay plata. claro. Claro. Oye, Cristian, entonces, resumiendo, tus palabras sería cautela, pero atreverse. Cautela, yo diría que hoy día hay que enfocarse en la renta fija, no se ríen mucho con moneditas de oro. Las criptomonedas pueden ser el futuro, sí, estoy de acuerdo en que puede ser el futuro. Es un presente complicado porque salió tecnología de plasma que hoy día puede atacar o hackear las criptomonedas, que fue lo último que supe hace un mes atrás, digamos. Eh, Agradecerle a ustedes por la invitación, espero poder verlos más adelante y gracias Encantado. Eduardo, gracias Omar Gracias. y la verdad que encantado. Eduardo, unas palabras al cierre. A mi Bien. palabra. Sí, Eh, algo cortito. sí. No, agradecer nomás, agradecer, gracias Cristian por venir, agradecer a Omar por el programa. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de la tecnología, y creo que se pueden hacer muchas cosas, Sí. sobre todo ahora que la gente cree que entre más tecnología haya, más locos nos volvemos. Eh, hay, A veces, hay una teoría, a veces, a veces. hay una teoría que dice que estamos desarrollando tecnología que se llama la teoría de los rendimientos acelerados, que es de Ray Kurzweil, que es un estadounidense que era Sí, escuchado. gerente en Google. Ah, sí. Y de hecho, no sé, capaz que sea todavía. Y que dice que tú desarrollas una tecnología y esa tecnología con otra desarrollas una nueva. Entonces, la tecnología va creciendo exponencialmente todos los días, los desarrollos tecnológicos. Entonces, vamos a crecer tanto en tecnología que va a llegar a un punto en el cual los que saben de matemática va a haber una asíntota en la cual vamos a llegar a un punto que se llama el punto de la singularidad, donde la tecnología se fusiona con el ser humano. Entonces, todos los temas que están asociados a la inteligencia artificial, donde el cerebro, la parte biológica, es una imitación, la ingeniería, la inteligencia artificial es una imitación de la mente, de la biología de la mente. Entonces, va a llegar un momento en que nos vamos a unir con eso. Pero los chips tecnológicos funcionan a una velocidad que es gigantesca, que, que permiten que la inteligencia artificial funcione mucho más rápido que la inteligencia humana, ¿cierto? Pero aún así no funciona igual que la inteligencia humana. Mira lo que te estoy diciendo, porque una cosa es 0 y 1 y otra cosa son las tecnologías analógicas.
Claro. Despedirme con eso nomás, que las tecnologías siempre están, me gusta hablar de este tema y que sigamos creciendo, que siga creciendo el canal. Gracias, Cristian. Bueno, perfecto, bueno, ahora me despido. Primero agradecer a las personas que nos siguieron en esta transmisión. Ojalá haya servido un poco lo que Cristian nos aportó, lo que Eduardo nos aportó. La idea de nuestro canal Centinela Patriota es velar por los intereses de los patriotas de nuestro país y tratar de mostrar un poco diversos temas. Es así como el próximo 27 de febrero también vamos a tener un tema muy interesante con Paulina y Angélica. El poder femenino se toma el canal para la próxima edición, Bien. como ya lo dije, el 27 de febrero a las 20 horas, con un programa muy entretenido sobre Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Mostrar una realidad que hoy en día ha estado como muy vapuleada y todo, pero tenemos que rescatar las cosas buenas también de nuestras instituciones, las cuales tenemos que querer y respetar mucho también. Así que, bueno, y vienen con un interesante invitado, se los vamos a dejar ahí para que vean el programa. Cristian, bueno, nada más que agradecer tu presencia. No, gracias. Cuando te llamé, tú me dijiste al tiro dónde firmo, me dijiste, así que agradezco tu compromiso, tu amistad por estos años también. Así que nada más que seguir agradecer y cerrando agradeciendo a las personas que nos siguieron. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Muy bien, chao. gracias. Stop.